revélanos a Cristo en esta mañana más y más. Tenemos hambre, Señor, de conocer más de Jesús. Tenemos hambre, Señor, de conocer más de Jesús. Tenemos un deseo intenso, Señor, de alinear nuestros pasos con los pasos de nuestro Maestro. Anhelamos ser discípulos fieles tuyos, Jesús. Guíanos el día de hoy por medio de tu palabra. Quita, Padre Celestial, cualquier impedimento a tu palabra. Quita toda preocupación en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos nuestra mente totalmente conectada, Señor, con lo que tú tienes hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Le invito a que salude ahí a algunos hermanos que tenga alrededor y los bendiga. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué tiempo tan hermoso en la presencia del Señor. Amén. El día de hoy continuamos con nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie de este mes? Como Jesús, miren, ahí está. Como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? La semana pasada comenzamos nuestra serie como Jesús. ¿Y alguien recuerda cuál fue el título que usamos para esa enseñanza? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerda algo por ahí como aclara la imagen? Sí, que era importante aclarar la imagen de Jesús para poder imitarle, para poder ser como Él es. Si tenemos una imagen borrosa de Jesús, va a ser imposible parecernos a Él. Va a ser imposible dar los pasos que Él dio si no conocemos qué pasos dio. Va a ser imposible tratar de alinear nuestro carácter al carácter de Cristo si no conocemos su carácter. Va a ser difícil seguir el ejemplo de Jesús si no conocemos qué ejemplo dio Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, es necesario que te parezcas a Cristo. Decíamos que como cristianos, la palabra de Dios dice, si tú dices que estás en Él, debes andar como Él anduvo. Si tú dices que eres cristiano, debes dar los pasos que Cristo dio. Debes vivir la vida como Él la vivió. También decíamos rápidamente, voy a hablar un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Que habían dos razones para ser como Jesús, ¿sí? Como primera tenemos porque es el plan de Dios para nuestras vidas. Dios nos escogió, la palabra de Dios dice que Él nos eligió para ser como su Hijo. Nos eligió para que nos pareciéramos a Jesús. Él envió a Jesús para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, para pagar el precio de nuestra salvación. Eso es lo que dice la palabra. Y también para vivir como hombre y mostrar que es posible vivir en santidad, vivir en consagración, tener una vida correcta delante de Dios, aún estando en los zapatos de humano. Amén. Entonces, eso es lo que hablamos. Una de las razones es esa, es el plan de Dios. Lo segundo es porque nos conviene. Vivimos una vida mejor, las cosas en nuestro alrededor mejoran cuando nosotros nos parecemos a Jesús. Nuestras relaciones interpersonales mejoran cuando nos parecemos a Jesús. Nuestra relación con Dios mejora cuando nos parecemos a Jesús. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto tener una buena relación con Dios? Porque no nos parecemos a Jesús. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto tener una buena relación con nuestro esposo o con nuestra esposa? Porque no nos parecemos a Jesús. Entre más nos parezcamos a Jesús, nuestra vida se va a facilitar mucho más. Ser como Jesús nos conviene. Mira a la persona que está a tu lado y dile, te conviene ser como Jesús. También dijimos que no podíamos imitar a Jesús porque no lo veíamos, porque lo veíamos borroso,
O porque aunque teníamos un concepto claro de lo que Jesús era, simplemente no dábamos nuestra parte en parecernos a Él. Lo conozco, lo veo, sé que Él perdona, pero yo decido no perdonar. Lo veo, lo conozco claramente, sé que Él es amable, pero yo voy a ser desamable. ¿Qué sería lo contrario de amable? Una persona fría, fea. ¿Ah? Mala gente, ¿sí? ¿Sí ven por qué dije desamable? Porque lo pone a uno a pensar, ¿cómo digo? O sea, yo tosco. ¿Sí? Yo sé que Jesús era bondadoso, pero yo no voy a extender bondad. Yo sé que Jesús era misericordioso, pero no voy a ser misericordioso. Simplemente porque aunque lo sé, no quiero dar el paso de ser como Jesús. Lo veo claramente, pero no quiero dar el paso. Entonces hablamos de eso la semana pasada y hablamos que es importante, que todas estas cosas son importantes en nuestro cristianismo porque a veces llegamos a altos niveles en muchas áreas y nos quedamos chiquitos en otras. ¿Se acuerdan? Tenemos bloques de construcción en nuestra pared, esta gran pared o esta gran edificación que se llama mi cristianismo, y se nos quedan los bloques más sencillos, los más fundamentales. Entonces, durante esta serie Dios ponía en mi corazón que era importante recordarle a la iglesia los bloques fundamentales. ¿Para qué? Para regresar y ponerlos, arreglar esa pared para que no siga creciendo de una forma incorrecta aquellos que ya van muy arriba, o para que los nuevos empiecen a construir de la forma que Dios quiere que construyamos nuestra vida cristiana. ¿Usted cree que es importante tener bien claro lo que Jesús es? Como les decía la vez pasada, podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos a Jesús, nada tenemos. Amén. Y el día de hoy vamos a seguir un poquito en esta serie. Y mira, mientras me estaba como preparando, ¿no? Preparando para poder traer esta charla, me di cuenta que hay muchísimas cosas que decir de Jesús. Wow, la palabra está llena de cosas de su carácter, de su personalidad, de enseñanzas, o sea, son un montón. Y en estos pocos días que tenemos va a ser muy difícil lograr llegar a todas esas. Por eso, no sé si recuerda, la semana pasada poníamos un reto. ¿Se acuerda el reto? El reto era que usted fuera a su casa y durante sus tiempos devocionales empezara a indagar acerca de Cristo. Porque vamos a dar muchas cosas que usted va a aprender o va a recordar. Pero hay muchas otras que no vamos a lograr llegar. Es importante que usted saque de su tiempo y empiece a indagar en la Biblia y decirle al Espíritu Santo que le muestre a Jesús por medio de lo que usted está leyendo. ¿Cuál libro dijimos que íbamos a empezar a leer? Juan. ¿Cuántos empezaron a leer a Juan? Levante su mano, ¿sí? Hay muchos que esos son obedientes. ¿Cuántos no lo hicieron? No levante la mano, ¿sí? Pero hablando con mi esposa, ella me dijo, empecé a leer Juan y apenas cuando tú empiezas a leer Juan buscando a Jesús, el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida. Y tú empiezas a ver y tú empiezas a decir, wow, estoy paila. Paila en español colombiano es estoy en una mala posición, ¿sí? No estoy pareciéndome. Cuando empiezas a leer a Juan y a la forma como, y Juan es uno de esos libros que son muy ricos porque está hablando de Juan, el que estaba, el discípulo amado. Entonces él estaba cerquita. ¿Quién conocía mejor a Jesús que Juan? Entonces él nos da una imagen muy clara de lo que Jesús era en primera persona. No porque me lo contaron, porque me lo dijeron, no, porque lo viví. Yo estaba con él ahí en la última cena. Yo estaba con él ahí cuando sanó. Yo estaba con él ahí cuando libertó. Yo estaba con él, entonces lo conoce muy bien. Por eso le invito que siga ahí en el libro de Juan, sacando todas estas verdades de Jesús y no las saque solamente como una cuestión intelectual, ¿sí? Porque puedes decir, yo conozco a Jesús, bueno, todo. Eso no es lo más importante. Lo más importante es cuánto tú aplicas de aquello que conoces. Eso es lo que Dios está buscando. Dios no va a preguntarte cuánto conoces de Jesús. No, Él te va a preguntar cuánto te pareces a Jesús.
porque su plan es que te parezcas a su Hijo. Entonces, mantente ahí, dile a la persona que está a tu lado, mantente ahí en Juan. Sigue leyendo y sigue pidiendo al Señor que te revele a Cristo. Sigue pidiéndole al Espíritu Santo que te revele a Cristo. Es importante que ahí en tu casa indagues, busques, estudies acerca de Jesús. Se va a aclarar mucho más la imagen. Ahora, el día de hoy quiero agrupar algunas enseñanzas de Jesús bajo un título. Y este título, el título del día de hoy es espiritualmente sólido. Diga conmigo, espiritualmente sólido. Cuando yo digo que una persona es sólida en alguna cosa, ¿qué es lo que realmente estoy diciendo? Que es fuerte, firme. ¿Qué más? Inmovible. Oye, esta gente está leyendo el mismo diccionario que yo. Firme, fuerte, inmovible. ¿Sí? O sea, si yo digo, este defensa en este equipo de fútbol es sólido, ¿qué quiere decir? No lo pasa nadie. Es bueno. Sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos creen que Jesús era espiritualmente sólido? Entonces, si Jesús era espiritualmente sólido y nosotros estamos tratando de ser como Jesús, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos ser espiritualmente sólidos. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cómo estás de sólida? ¿Cómo estás de solidez? Espiritualmente sólido. Jesús fue como hombre espiritualmente sólido. Y si Él fue, nosotros podemos también ser espiritualmente sólido. Tal vez te preguntes, ¿y por qué si hay tanto de qué hablar de Jesús? Del carácter de Él. Vamos a tocar eso la próxima semana. Del carácter de Él, de su personalidad, de muchas otras enseñanzas. ¿Por qué comenzamos a aclarar la imagen de Jesús por medio de aclarar su espiritualidad? ¿Saben por qué? Es que yo creo que nuestra vida espiritual es lo más importante, porque de ahí depende el resto de cosas. Si nosotros tenemos una vida espiritual saludable, entonces las otras cosas van a seguirnos, van a ser añadidas. ¿Qué decía el mismo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, buscad a Dios, buscad las cosas de Dios primero y el resto de cosas van a ser añadidas. La mejora en tu familia va a ser añadida, el mejor trabajo va a ser añadida, la mejor relación interpersonal va a ser añadida, pero lo primero es que tener una vida espiritual sólida, una vida espiritual saludable. Dios busca iglesia, o busca en su iglesia, que su iglesia sea sólida espiritualmente, que sea inmovible espiritualmente, que use las herramientas espirituales de la forma adecuada para poder alcanzar el propósito que Dios le ha mostrado que es para esa iglesia o para nuestra iglesia, hablando en este caso. Necesitamos ser sólidos espiritualmente como Jesús fue sólido espiritualmente. Por eso he decidido empezar a pintar esta imagen de Jesús comenzando por su espiritualidad. Y tal vez el día de hoy tú digas, bueno, pues que Jesús era Dios. Entonces, obviamente, si Él era Dios, le quedaba fácil vivir una buena vida espiritual. Pero pues como yo soy chuleta, pero como yo soy carne, pero como yo soy hombre o yo soy mujer, entonces obviamente se me va a dificultar más poder ser así. Jesús era perfecto. La palabra de Dios dice que nunca pecó. Y yo nunca paro de pecar. Entonces tal vez usted se esté comparando con Jesús como Dios. Y ahí hay un problema. Porque usted nunca va a lograr alcanzar esa estatura. Él es Dios. Pero la palabra también nos dice que Él, inclusive siendo Dios, se despojó. Dejó a un lado esa naturaleza divina
se movió en sus dones, pero dejó a un lado la naturaleza divina. ¿Para qué? Para hacerse en forma de siervo, semejante a los hombres. Jesús era semejante a los hombres y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo dice en Filipenses 2:5-8. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vino a esta tierra y caminó como cualquiera de nosotros. Yo no sé si le dio gripa algún día, no lo dice la palabra, pero puede ser. Yo no sé si sudó, porque la palabra tampoco lo dice hasta ese nivel, jugándose un partido de no sé qué jugaban en ese tiempo, pero muy probablemente también. No sé si un día estaba con su padre terrenal, ¿cómo se llamaba? Ah, sí saben. Estaba con José ahí en el taller. Y estaba en el taller y José le dijo, necesito que me hagas una mesa, porque era carpintero. Y Jesús estaba listo, yo voy a hacer la mesa, y empezó a trabajar, porque la palabra de Dios dice que Jesús también le ayudaba a su padre. Entonces él empezó a trabajar y estaba trabajando, y en un momento con ese martillo grandote, pesado, se pegó en el dedo gordo. Ahora, ¿qué dijo Jesús en ese momento? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la Biblia dice que no pecó. Muy probablemente lo que salió de ahí fue un aleluya, gloria a Dios. Jesús caminó como tú. Jesús caminó como yo. Él conoce estos zapatos. Él sabe exactamente lo que se siente ser vituperado. Él sabe lo que se siente que la gente hable de ti. Él sabe lo que se siente que la gente, que los enemigos vengan y le peguen y arranquen. La palabra de Dios dice que arrancaban ¿qué? Sus barbas. ¿Alguien se depila? No levante la mano, pero me imagino que eso debe doler. Imagínese cómo a nuestro maestro le jalaban sus barbas y le dolía, obviamente. ¿Y qué decía Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estuvo en nuestros zapatos, Él conoce nuestra situación. Por eso se compadece de nosotros. Entonces, si eso era así, si podemos ponernos en el mismo nivel de humanidad con Cristo, entonces, ¿cómo hizo Jesús para ser tan sólido espiritualmente? Porque lo que sea que Él haya hecho, nos puede ayudar a nosotros a mejorar en nuestra espiritualidad. Si seguimos esos pasos, nos van a ayudar a mejorar en nuestra espiritualidad, a ser mejores, a ser sólidos espiritualmente. ¿Cuántos quieren escuchar qué es lo que Jesús hizo? Es bien sencillo. Tal vez usted diga, pero yo ya sabía eso. Aplíquelo. Yo ya sabía eso. Mejore. Yo estoy haciéndolo ya. Siga haciéndolo. Mire que cuando yo estaba pensando en esto, me di cuenta de algo, y es que las primeras palabras de un libro son importantísimas, porque las primeras palabras en un libro siempre te van a guiar hacia una idea o la idea central de lo que el libro va a tratar. Y en el caso de Jesús, las primeras palabras de Jesús son impactantes. Usualmente en la iglesia se predica las 7 palabras, lo último que dijo, ¿sí? Pero yo creo que las primeras son tan importantes como esas, porque nos muestra mucho acerca del corazón de Jesús y nos muestra mucho acerca de lo que nosotros podemos adquirir de eso, practicar de eso cuando lo aprendemos, y es de mucha importancia. Yo quiero que vayas conmigo a Lucas 2:49. Y esto sucede cuando Jesús, a la corta edad de 12 años, sube a Jerusalén, como tenían por costumbre, para una fiesta, la fiesta de la Pascua. Y la palabra de Dios dice que al terminar la fiesta, su familia se fue de regreso a su pueblo y Jesús se quedó en Jerusalén. Su familia no se dio cuenta. Dice que andaron un día de camino buscándolo entre la gente y no lo encontraron.
Después regresaron un día de camino para buscarlo en Jerusalén y no lo encontraron. Y dice que al tercer día lo encontraron. Y cuando entran José y María y entran al templo y ven a su niño, 12 años, en medio de doctores, en medio de fariseos, en medio de la gente de la iglesia, hablando con ellos con denuedo, mostrando sabiduría, preguntando cosas, le dicen: Jesús, ¿qué te pasa? Hemos estado tan preocupados por ti. Y entonces salen las primeras palabras de Jesús en esta tierra. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Chacho, me dice Daniel eso a los 8 años. Yo, wow. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús le responde de esta forma. Y ahí vemos como Jesús desde el principio, desde el comienzo, pone una perspectiva clara en cuanto a quién él era con Dios, su relación con Dios. Entonces Él lo llama Padre. Él es mi Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre. Cuando dice Padre, estamos hablando de una relación muy íntima, ¿no? ¿No cree usted? ¿Sí? O sea, es una relación íntima en los negocios de mi Padre. O sea, no de Dios o de aquel Dios, de su Dios. No, de mi Padre. ¿Cuántos consideran a Dios como su Padre? Aquí habla acerca de una unidad plena entre Jesús a su corta edad y Dios, su Padre. Y después dice, ¿no? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces esto habla del interés que Jesús tenía, de la pasión que Jesús tenía. ¿Por qué? Por las cosas de Dios. Sencillo. Desde niño tenía un interés por las cosas de Dios. ¿Por qué Jesús era sólido espiritualmente? Porque él tenía una relación con Dios bien marcada, bien íntima, bien unida, y porque él se interesaba en las cosas de Dios. Es imposible tener una vida saludable o una vida sólida espiritualmente si no sientes o si no tienes una unidad con Dios. Y va a ser imposible que logres una unidad con Dios si no tienes un deseo intenso por hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Un deseo intenso de vivir la vida como Dios quiere que la vivas. Es imposible ser sólidos espiritualmente si no tenemos esa conexión con nuestro Padre. Jesús fue sólido espiritualmente porque era uno con Dios. Diga conmigo, Jesús era uno con Dios. Vamos rápidamente, Juan 17:20. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Este es Jesús hablando. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean que uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto habla de ¿qué? De una unidad íntima entre Jesús y su Padre. Jesús era sólido espiritualmente porque era uno con Dios. ¿Usted cree que es posible que usted sea uno con Dios? ¿Sí? ¿Será posible yo llegar a ser uno por Dios, con Dios? Sí, es posible. Ahora, ¿cómo se llega a esa clase de unidad? Diga conmigo, por medio del acuerdo. Dígalo, por medio del acuerdo. No hay forma de estar unido si no hay acuerdo. Y la única forma para que haya acuerdo es la comunicación. Entonces es imposible ser uno, llegar a tener unidad si no hay acuerdo, y es imposible llegar a un acuerdo sin la comunicación. Necesitamos comunicarnos con Dios para poder
llegar a acuerdo, entender lo que Él quiere de nosotros, estar de acuerdo, hacerlo y entonces ser uno con Él, tener esa armonía. La unidad entre Dios y Jesús era perfecta. Quiere decir que Jesús estaba totalmente de acuerdo con lo que Dios hacía y Dios estaba totalmente de acuerdo con lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque se conocían ampliamente. Ahora yo te invito a que le preguntes a la persona que está a tu lado, ¿tú vives de acuerdo a Dios? Déjame pregúntele, ¿está de acuerdo Dios con lo que usted está haciendo? ¿Está de acuerdo Dios con las palabras que salen de su boca? Oye, esto está confrontativo, pastor. Y la esposa no le pregunta así. La esposa no le pregunta, porque una cosa es decir, ¿está de acuerdo Dios con las palabras que salen de tu boca? Y otra cosa es decirle, Dios no está de acuerdo con las palabras que salen de tu boca. ¿Sí? ¿Está de acuerdo Dios como están caminando hoy? ¿Está de acuerdo Dios no solamente con su domingo y su adoración, sino con su lunes a viernes en el trabajo? Sí, está de acuerdo Dios o cuando usted hace o dice cosas, Dios prefiere no estar ahí. Porque si ese es el caso, va a ser muy difícil que usted tenga unidad con el Padre. Porque recuerde, la unidad viene por medio del acuerdo. Entonces Dios tiene que estar de acuerdo con lo que estás haciendo para que haya unidad con el Padre. Y cuando hay unidad con el Padre, hay solidez espiritual. Jesús era sólido porque había unidad con el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Estoy de acuerdo con lo que hace. Me alegra lo que hace. Ahora, ¿cómo Jesús llegó ahí? Rápidamente. ¿Cómo llego a esa unidad con el Padre? ¿Cómo lo logro para tener una vida sólida? Primero, vemos que Jesús era un hombre de oración. ¿Sí? Jesús fue un hombre de oración. Y ponga atención a lo que digo, porque lo pensé, yo dije, bueno, es que sí, porque Jesús como hombre ya no está. Él estuvo entre nosotros, ¿sí? Vivió aquí y como hombre fue un hombre de oración. Jesús entendía el poder que había en la oración y por eso lo practicaba. Tú quieres solidez espiritual, necesitas ser como Jesús. Entender el poder que hay en la oración y practicarlo. Necesitas practicar la oración. Yo creo que como iglesia necesitamos dar pasos más fuertes hacia tener tiempos de oración. ¿No? Los veo como que no me la creen. Pero si no oras, si la oración es el método de comunicación con Dios, entonces ¿cómo yo voy a poder estar de acuerdo con alguien con quien no hablo? Es imposible. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan orar más? Uy, estamos mal, iglesia. No, ¿cuántos creen que necesitamos orar más? Amén. Yo sé que aquí hay gente de 3 y 4 horas diarias de oración. Yo lo sé. Al año. Sí, que valga la aclaración. No, yo sé que hay gente aquí que persevera en oración. ¿Por qué lo sé? Porque se nota. ¿Sí o no? Yo tenía un amigo que tenía un pastor en Honduras y él me decía, le parecía muy chistoso lo que hacía el pastor. Dice que el pastor venía y lo saludaba y le daba la mano y se la tenía. Se quedaba mirándolo a los ojos y le decía, estás falto, papito. Estás falto. Tienes que orar más. Se siente, o sea, se siente. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Después de esta predicación, usted no me va a querer dar la mano. No, pastor, así. Puñito, para que no se dé cuenta. Pero déjeme decirle, realmente la gente que ora se conoce. Porque la gente que ora tiene una conexión con Dios. La gente que ora se nota porque cuando tienes esa conexión con Dios, esa conexión se nota por medio de cuando tú hablas. Entonces, cuando tú dices, cuando te machucas el dedo y sale por ahí la palabra grave y fea, horrible, entonces ahí uno se da cuenta.
Porque ¿qué dice la palabra de Dios? De la llenura del corazón habla. ¿Y cómo llenas tu corazón? Pasando tiempo con la fuente de la bendición que es Dios. ¿Y cómo lo haces? Por medio de la oración. Entonces deme la mano, no se preocupe, todo bien. Y si le digo que le falta oración, pues ore más. No le huya a la oración. ¿Sí? Jesús era tan bueno orando que la palabra de Dios dice que los discípulos le dijeron: maestro, maestro, enséñanos a orar. ¿Usted por qué cree que los discípulos le preguntaron eso a él? Porque ellos veían lo que sucedía cuando Jesús oraba. Ellos veían lo que sucedía cuando él decía Padre y empezaba una oración. Ellos veían paralíticos moverse después de que Jesús oraba por ellos. Interesantemente, o la mayoría de los discípulos de Jesús eran gente que tenía cierta formación en la ley. ¿Sí? Entonces ellos deberían saber qué era orar. ¿No creen ustedes? Deberían tener un conocimiento de orar, pero parece que lo hacían, pero no lo hacían correctamente. ¿Por qué? Porque no había el mismo resultado. Porque no todas las oraciones llegan al cielo. No todas las oraciones son respondidas. No todas las oraciones tienen impacto. Por eso le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Si Jesús oraba, ¿por qué nosotros no? ¿Qué le hace creer a usted que usted va a poder vivir la vida correctamente sin orar cuando Jesús, el mismo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pasaba tanto tiempo orando? Usted no la va a librar si no ora. Usted no va a llegar si no ora. Usted necesita regresar a la oración. Es un bloque de construcción súper importante. Lucas 6:12 al 13 dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también les llamó apóstoles. Jesús oró antes de hacer decisiones importantes. Jesús oró antes de dar pasos. Jesús buscaba la guianza de Dios. En Mateo 26:39 dice: yendo un poco más adelante, se postró su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso sucede cuando Jesús está orando en un tiempo muy amargo en su vida, antes de ser entregado para ser castigado y posteriormente ejecutado a causa de nuestros pecados. ¿Y él por qué oró? Porque estaba en un tiempo difícil, pero oró al Señor diciéndole: aunque estoy en un tiempo difícil, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Necesitamos orar para que Dios haga su voluntad. En Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Diga conmigo: orando, el cielo se abrió. ¿Qué pasó cuando Jesús oró? El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Interesantemente, el cielo se abre después de ¿qué? De una oración. El Espíritu Santo desciende después de ¿qué? De una oración. Y Dios habla después de ¿qué? De una oración. ¿Quieres que los cielos se abran a favor tuyo? Ora. ¿Quieres que el Espíritu Santo descienda sobre ti en una forma sobrenatural? Ora. ¿Y quieres que el Padre diga cosas bonitas de ti? Ora. Dile a la persona que está a tu lado: hay que orar. Dios nos está motivando a orar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Queremos ser como Jesús. Necesitamos pasar tiempo en la oración. Jesús era sólido espiritualmente porque oraba. Lo segundo, él era sólido espiritualmente porque ayunaba.
Jesús ayunaba. El ayuno nos fortalece espiritualmente. No esperes que en la iglesia digan, vamos a tener 21 días de ayuno. No. Ponlo en tu agenda. Tú solito. Yo creo que Dios se alegra más cuando decimos, Dios, yo tengo esta situación y quiero ayunar pidiendo por esta situación. Creo que Él se alegra más que la situación donde la iglesia pone un ayuno general y tú lo haces porque toca o porque lo hicieron. Dile a la persona que está a tu lado, planifícate un ayunito. Pero dígaselo, planifícate un ayunito. No una aguantada de hambre, un ayuno. Y no haga como los que, no, yo voy a ayunar para bajar peso. Créalo o no, hay gente que ayuna para bajar peso. Ese ayuno no es agradable delante de Dios. Es que voy a matar 2 pájaros de un tiro, dicen. No. Ayuna para traer un sacrificio agradable a Dios. La palabra de Dios dice que Jesús ayunaba. Mateo 4, 1 al 3 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿cuánto? No fue el ayuno de Daniel, hermanos. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y tal vez usted conoce el resto de la historia. Cada vez que era tentado, Jesús salía victorioso. ¿Por qué? Porque estaba fortalecido. Estaba sólido espiritualmente. ¿Por qué? Porque oraba y ayunaba. Porque a veces nos caemos espiritualmente. Porque no le damos tiempo a nuestra vida espiritual. Porque no sacamos tiempo para orar y para ayunar. Ayuna. Saca tiempo para ayunar. Saca tiempo para ayunar. Alguien me dijo una vez, le di un consejo para que ayunara por un tiempo. Porque tenía una situación muy difícil. Y me dijo, llevo tanto tiempo en la iglesia. Y si yo hubiese sabido que el ayuno tenía tanto poder, o sea que yo hacer este ayuno iba a causar que Dios se moviera en tal forma, lo hubiera hecho hace rato. Y ahora, ya pues está mejor. Ahí va, dando los pasos. Pero ¿qué necesitó? Un paso de sacrificio. Ayuno, ayuno, ayuno. La tercera cosa que hacía Jesús tan fuerte espiritualmente era que Jesús fue un hombre de estudio de la palabra. Lucas 10:25 dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz eso y vivirás. ¿De dónde sacó Jesús eso? De la escritura. En la historia que leímos antes, cuando fue tentado por el diablo, 3 veces lo tentó y 3 veces le dijo Jesús, escrito está. Conocía la escritura. Y déjeme decirle, la escritura se conoce cuando tú la estudias, cuando tú pasas tiempo en la lectura de la Biblia. Y no solamente leyéndola como una cuestión intelectual, sí, sino leyéndola con el Espíritu Santo para que te traiga revelación de lo que estás leyendo. Por eso el reto es que te mantengas en ese libro de Juan leyendo, pero pidiéndole al Espíritu Santo que te revele a Cristo. Y por último, ¿qué hizo a Jesús vivir una vida de unidad con el Padre y así lograr ser tan sólido espiritualmente? Era que Jesús era un hombre de congregarse, de congregación. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lucas 4:16.
Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a ¿qué? A su costumbre. Y se levantó a leer. ¿Conforme a qué? A su costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús tenía la costumbre de venir a la iglesia. ¿Tú quieres solidificar tu espiritualidad? Mantente en la iglesia. Mantente adorando al Señor. En la iglesia es el sitio de adoración. Yo no sé, yo adoro en mi casa, porque Dios sabe que lo hago. Oh, pero hay algo especial en la adoración en la iglesia. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí ¿qué? Dios envía bendición y vida eterna. Hay algo poderoso en la iglesia. No permitas que tu vida no tenga esta costumbre de venir y dar pasos hacia la iglesia. Mantenerte congregado. Si no te congregas, te secas. Yo tengo un amigo que me dice, no viene a la iglesia, pero va a venir en el nombre de Jesús. Y él me dice, y es cristiano. Y me dice, no, yo para estar con Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Porque Dios está en todos lados. Amén. O sea que se guilla. ¿Sabe qué es la palabra guillar? ¿Se qué? Se ampara o se cree que tiene una muy buena relación con Dios porque Dios está en todos lados y ora. Pero lo que se le olvida, y lo he enseñado muchas veces, es que hay un principio, y es que Dios nunca va en contra de su palabra. Entonces, si Él está en todos lados, Él hubiera dicho, búscame en todos lados y allá yo me voy a manifestar. Y está bien, pero no hubiera dicho, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces, si estás tan cerca de Dios, te aseguro que Dios te va a mandar para una iglesia. Si estás tan cerca de Dios, te aseguro que Dios te va a enviar a una iglesia, porque es ahí donde vas a lograr conectarte aún más con la enseñanza, conectarte aún más con los hermanos. Pablo le decía, vengan ¿para qué? Para que se animen unos a otros. Porque el cristianismo no fue nunca intencionado para ser una persona con una Biblia metida en un cuarto en la casa sin nunca tener a quien impactar, sin nunca tener a quien servir. No permitas que esas cosas te lleguen a tu cabeza porque te secas. Necesitamos los unos de los otros. Dile a la persona que está a tu lado, yo te necesito para crecer. Y tú me necesitas para crecer, bro. Jesús era sólido espiritualmente. ¿Por qué? Oraba mucho, ayunaba mucho, leía la palabra mucho y se congregaba mucho. ¿Quieres ser sólido como Jesús? Pon eso en práctica. ¿Saben que yo me estaba imaginando algo? A mí la creatividad me fascina. Yo me estaba imaginando cómo sería Jesús si fuera miembro de Nueva Vida hoy, 10 de noviembre del 2019. Yo quiero que usted se lo imagine. Imagíneselo a él sentado aquí en algún lugar, en alguna silla. Obviamente su espíritu está aquí. Pero imagínese a Jesús humano sentado en esta silla. ¿Qué él diría cuando nosotros decimos, los invitamos a interceder el martes a las 7:30 de la mañana? ¿Usted cree que Jesús diría, no, yo tengo que trabajar ese día y voy a estar reventado? ¿Usted cree que Jesús lo haría? ¿Usted cree que Jesús haría el esfuerzo por estar aquí? No, pero piénselo, no diga sí, sino piénselo. ¿Será que sí lo haría? Yo creo que él sería el que abriría la puerta. ¿O que Jesús diría, vamos, cuando nosotros decimos, vamos a adorar al Señor los viernes a las 4:30? Recuerde, estoy hablando un mensaje totalmente para solidificar tu vida espiritual. ¿Sí? No para que crezcas financieramente, eso va a llegar, como nos decía el apóstol. ¿Usted se dio cuenta de algo ahorita? Llevamos 45 minutos orando y no ha sonado ni siquiera un aplauso. A veces hablamos de que David venció a Goliat y en los primeros 5 minutos la gente está. ¿Por qué será?
Porque muchas veces nos dejamos es por la emoción. Y aunque obviamente somos seres emocionales y a mí me emociona estar en la presencia de Dios, hay cosas que escuchamos y decimos, ay, pero qué cosa, ya nos van a llevar otra vez a orar y otra vez con esta locura de las 4:30. Eso no le gusta a la carne, pero que no le guste a la carne no quiere decir que no es bueno para ti. Porque si no le gusta a la carne quiere decir algo, y es que el espíritu se complace. Porque lo que no le gusta a la carne, el espíritu es lo que anhela. Ahora sí aplaudieron. Me subí en la silla porque mi papá no está. Está en cámara. Oh, no, esto fue leve. Una vez me paré de ahí y llegué hasta la última silla caminando sobre las sillas. Hace años, estaba más loco que ahora. Dios ha hecho cosas, me estoy pareciendo más a Jesús. Mi deseo y mi oración todos estos días ha sido que Dios nos muestre a Cristo. ¿Cuántos creen que Dios aclara un poquito más la imagen de Jesús en esta mañana? Si usted lo cree, yo le invito a que se ponga de pie.